Buenos días compañeros. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Espero que todos estén bien. Buen día, ingeniero. Ya. Entonces, vamos a continuar con nuestro desarrollo. Después le voy a dar la investigación de que tienen que llevar las superficies cuádricas para que tengan más opciones de dibujar sólido. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer funciones, derivar cualquier función que nos encontremos, vamos a poder y debemos saber derivarla. ¿Ya? Derivación parcial. Derivación parcial. ¿Correcto? ¿Alguien se acuerda que es una derivada? La pendiente de una recta. La pendiente de una recta, dice el compañero. ¿Alguien más? El valor de una derivada es igual al valor de la pendiente de una recta tangente a la gráfica de la función. ¿Está bien? Para completar lo que dice el compañero. El valor de una derivada es igual al valor de la pendiente. ¿De quién? De una recta tangente a la curva de la función. A la curva, a la gráfica de la función. ¿Está bien? ¿Alguien más sabe qué es una derivada? ¿Qué dicen? ¿Era manuco? ¿Cómo es eso?
¿Alguien se acuerda de la definición de una derivada? ¿Qué es una derivada? Cuando yo tenía igual a f de x, así. ¿Y qué cosa es y'? O derivada de f con respecto a x. Otra nomenclatura es la misma. O lo mismo significa, quiere decir. ¿Ah? ¿Cuál era la definición de derivada de f con respecto a x? Estamos atorados. Le pregunto lo de cálculo 1 porque es lo mismo que lo que vamos a hacer ahora. Vamos a utilizar la misma definición. Por eso se llama derivada parcial. Es una ¿Qué dice Diego? No, perdón, estaba hablando. Bueno, Ingeniero, yo tengo una definición a ver. un poco más sencilla. Es la que permite encontrar la velocidad de un punto específico de una función. Ya. La velocidad es igual a la derivada de la distancia con respecto al tiempo. La velocidad es igual a la derivada de la distancia con respecto al tiempo. Eso es lo que quiso decir el compañero, creo. ¿Correcto? Lo que Sí. vio en física o tiene anotado en el libro de física. ¿Correcto? Ahora, pero ¿cuál es su definición? Ya, anotemos la definición. Da la función, anote, sí, por favor, porque es pecado que usted no sepa que es una derivada. ¿Ah? ¿Ya? Es pecado que no sepa a esta altura que es una derivada. Entonces, quiere decir que ese tema usted no lo estudió nada. Ahora, el que no sepa derivar no puede pasar. El que no pueda aprender, el que no haya aprendido en estas 2 semanas a derivar, no puede aprobar. ¿Ok? Entonces no va a ser así como hizo el cálculo 1. ¿Ok? Acá tiene que aprender a derivar, porque ya no hay otra oportunidad. Todas sus otras materias dan por sabido el tema. Ya lo aplican como una herramienta. Ya lo utilizan como una herramienta, así como lo dijo el compañero. Para entender una velocidad instantánea de una partícula, yo tengo que derivar la distancia, la expresión de la distancia, la expresión del desplazamiento de la partícula con respecto al tiempo. ¿Ya? Y es una herramienta. Igual a aceleración. La aceleración de una partícula es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces ya fíjense, la estamos usando como una herramienta.
para entender un concepto físico. Pero estamos usando la herramienta, pero no sabemos qué es. Queremos usar la herramienta, pero no sabemos qué es la herramienta. ¿Ya? Entonces, para todos, ahora tenemos que aprender a derivar. Pero para eso tenemos que saber qué es. Por eso anote, derivada, da la función y igual a f de x, da la función y igual a f de x. Su derivada, y anota y' igual a f' de x, igual a derivada de la función f con respecto a la variable independiente x. ¿Correcto? Así se anota. Es una nueva función. Y subraye nueva función. Y está dada. Y está dada. O sea, ¿cómo se obtiene esa nueva función? Y está dada por el resultado del siguiente límite. Entonces, subraye el límite. Una derivada es un límite. Una derivada es un límite. Por eso está subrayando límite. Siguiente límite. Derivada de la función f con respecto a x es igual al límite. Cuando el incremento de la variable delta de x tiende a cero, incremento de la variable significa delta de x, tiende a cero. ¿Qué significa tiende a cero? Que es tan pequeño como yo me lo puedo imaginar. Es decir, si mi variable x vale 10, entonces, el aumento delta de x que vale 0.01, entonces x más delta de x, mi nueva posición de mi variable es 10.01. A eso se refiere delta de x. Un pequeño valor. Alguien puede decir, no puede ser muy grande. Esto es pequeño. Otro decimal más. ¿Correcto? Cuando el incremento de la variable tiende a cero, ¿de qué? ¿A qué se le saca el límite? El valor de la función incrementada, f de x más delta de x, el valor de la función incrementada, menos el valor de la función sin incrementarse, sobre el incremento de la variable. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta?
Entonces, una derivada, me dan una función y su derivada es el resultado de este límite. Toda la tabla de derivadas que usted tiene que tener en su mano para conocerla al milímetro, Disculpe, es ¿me puede otra vez repetir? ¿Era función incrementada menos la función no incrementada sobre? ¿Qué era lo de abajo? el incremento de la variable. Ah, ya. Gracias. Ya. Correcto. De la interpretación de esta expresión de acá, sale lo que dijo el compañero. El valor de una derivada en un determinado valor del dominio en x sub 0 es igual al valor de la pendiente de quién, de una recta tangente a la gráfica de la función igual a f de x en x igual a x sub 0 en ese punto. ¿Correcto? Dije, lo mueve un poquito su pizarra, el sol. El solazo. El solazo. Esta es la gráfica de la función. Esta es la recta tangente. ¿Correcto? O sea que f' de x sub 0 es igual a tangente de este ángulo. Y por último, la derivada de una función es igual a la operación contraria
de la integral. ¿Correcto? Espero que no esté escuchando solamente. Porque si está solamente escuchando y de flojera no anota los conceptos. Operación contraria, ingeniero. Contraria. Gracias. Mañana le va a preguntar un universitario de su barrio, que es su amigo, un nuevo universitario, que recién está llevando cálculo 1. O ya vos pasaste cálculo 1, cálculo 2. ¿Qué? El profesor me habla de derivada. ¿Y qué es eso? Qué triste que usted no sepa decirle qué es. Pasaste de noche vos, pasaste copiando. No sabes lo que deberías saber. ¿Eh? Eso es lo que no debe pasar. Usted tiene que ser su guía, su ejemplo. Su guía y su ejemplo. ¿Ok? Cuando él está atorado en algo, usted le tiene que saber ayudar. Entonces, antes que borre la pizarra, ¿qué es una derivada? Derivada de una función es un límite, es el resultado de un límite. ¿Correcto? Por lo menos eso debería acordarme, aunque no me acuerdo de la expresión del límite. El límite cuando el incremento de la variable tiende a 0. ¿A qué se le saca el límite? Al valor de la función incrementada. Al valor de la función incrementada. Menos la función sin incrementarse. Menos la función sin incrementarse. Sobre el incremento de la variable. Inge, ¿lo puedes repetir una vez más, por favor? La derivada de una función. Esta es la función. Es igual al resultado de un límite. Y hay que colocar el límite. Límite cuando el incremento de la variable tiende a 0. ¿De qué? Del valor de la función incrementada. F de X más delta de X. Ese es el valor de la función incrementada. Fíjense que aquí estamos aumentando delta de X a la variable independiente. Entonces, toda esta expresión es la función incrementada, aumentada, menos el valor de la función sin incrementarse. ¿Correcto? El valor de la función sin incrementarse, pero la variable independiente no sufrió ninguna variación. X no ha sufrido ninguna variación, está igual como aquí. ¿Correcto? Sobre el incremento de la variable. Entonces, si usted recuerda, un límite existe si su resultado es único. ¿La verdad?
Cuando uno calcula un límite, ese límite va a existir si su resultado es único. Cuando una función tiene límite en un determinado valor de su dominio, cuando es continua, así como la curva verde. ¿Correcto? Como la derivada es un límite, entonces todas las condiciones del límite se tienen que cumplir para derivada. Todas las condiciones de existencia de un límite se tienen que cumplir para la existencia de la derivada de una función. ¿Correcto? Es decir, la derivada es única, el resultado de una derivada es único. Una función no puede tener dos valores de derivada en un solo punto de su dominio. ¿Correcto? Tiene que ser un solo resultado, único. Cuando una función es derivable, cuando es continua, en ese punto. Cuando una función es derivable, cuando la función es continua alrededor de ese punto, así como este gráfico. Continuo. Y disculpe, ahí también pueden chocar, juntarse dos rectas, digamos. Perdón, que sea con rectas. La recta tangente, ¿sí? Lo más sencillo es que topa la curva en dos puntos muy consecutivos, muy juntos. ¿Correcto? Eso dependiendo de la precisión. A nosotros nos enseñaron que la recta tangente a una curva intersecta la curva en un solo punto. Pero si nosotros somos más precisos con la realidad, esos dos puntos pueden estar tan juntos, pero separados, como yo me lo puedo imaginar. De tal manera que a simple vista observo un solo punto, pero en la realidad pueden ser dos puntos muy juntos. Entonces, esa es una recta tangente. Por eso es que aquí yo coloco un punto. ¿Correcto? Disculpe, otra pregunta. Y igual f de x. No solamente puede haber una, puede haber muchas en un mismo gráfico. No. Una función es única. Una función es única. Si yo quiero otra función, cambia su expresión. Ok, está bien. Lo que usted ha dibujado 20 gráficas. Y cada gráfica tiene su propia expresión. Y cambia un signo, ya es otra. Y cambia una constante, ya es otra. Gracias. Ya. Lo importante es que sepamos qué significa esto. Una función es un conjunto de pares ordenados. ¿Ah? ¿Cuáles son los pares ordenados? Este punto tiene X y Y. X1, Y1. Este punto tiene otro par ordenado. X2, Y2. Este punto tiene otro par ordenado. X3, Y3. Cada punto tiene un par ordenado.
Entonces, una función está compuesta por puntos. Por puntos. Por eso es que cada uno de esos puntos es un elemento de un conjunto. ¿Correcto? Entonces, en un conjunto. Entonces, esta nomenclatura me dice eso. ¿Correcto? El valor de Y, me dice, es igual al valor que toma la función dependiendo de X. O sea, Y depende de X. Por eso es que X es su dominio. Los valores de X son su dominio. Le doy valor a X, recién sea Y, el otro par ordenado. El otro elemento del par ordenado. X es la variable independiente y Y la variable dependiente. Todos esos conceptos siguen siendo los mismos que vamos a ver. ¿Ah? Pero no podemos desde atrás, de otra vez repetir cálculo 1. Entonces usted debe mirar varias veces, tirarle una repasada a los conceptos de cálculo 1 en el tema de funciones, de derivada, de límite. ¿Correcto? Por eso, cada vez que usted conoce más de la ciencia, repito, porque esto es un error común en universitarios que están descubriendo, aprendiendo nuevas cosas. Este error que les voy a decir. Cada vez que yo aprendo algo nuevo, diferente a lo que ya aprendí en el colegio, a lo que aprendí en el anterior semestre, algo nuevo, ¿correcto? Yo debo ser cada vez más humilde, más sencillo, no hacerme el sabio. El único sabio aquí es Dios. Ya empiezo a mirar a los otros desde arriba. El único que sabe más soy yo. Error. ¿Ah? Su ego va subiendo, creyéndose más que el otro. Error. Cuando yo conozco más, debo ser más humilde, porque al conocer más me doy cuenta que lo que sé es nada comparado con el tamaño de la ciencia. ¿Mm? Es un punto del tamaño de la ciencia. Mi carrera es una pequeña área, muy pequeña, de la ciencia. ¿Mm? Una vez por necesidad a mí me pusieron de coordinador de la carrera de electromecánica. Yo soy civil. ¿Ah? Creo que se enfermó, no sé qué le pasó al ingeniero que era el responsable de coordinar ahí todos los problemas de la jefatura, de inscripciones,
¿sí? De todo lo que hay que cumplir. Venían los alumnos y yo estaba ahí hecho el coordinador, estaba ahí reemplazando al profesor, al ingeniero. Y por supuesto que me hablaban los términos que se manejan en electromecánica. Y la mayoría de las veces que me hablaban en términos técnicos de esa área de la ingeniería, quedaba yo en Oxide. No sabía de qué se trataba. Ya tenía que preguntarle a otro, al director, a otro ingeniero que era encargado del laboratorio, a otro ingeniero que no sé qué función tenía, pero paraba ahí, creo que era no me acuerdo cuál era su cargo. Ah, y ahí, una vez más dije, y uno se hace el bueno cuando aprende algo, se hace el que sabe. El, 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 el doctor en su área, no, uno tiene que ser humilde, porque se sale un poquinho de lo que conoce y se da cuenta que no sabe nada de la ciencia. ¿Está bien? No comete ese error, más por el contrario, sea cada vez más humilde. Repasando lo que de los conceptos de derivada. Una función es derivable si es continua. Una función es derivable si es continua en ese lugar donde quiero obtener su derivada, en este lugar. ¿Correcto? Ese es el primer concepto. Una función es derivable si es continua. Una derivada es una nueva función. Nueva función. El valor, la expresión de una derivada es el resultado de un límite. Una derivada es un límite. Ya vamos a recordar también que la integral, ¿qué cosa es? Es un límite. ¿Correcto? El valor de una derivada es igual al valor de la pendiente de una recta tangente. Esa recta tangente es tangente a la gráfica de la función. ¿Correcto? Acá dice, el valor de una derivada es igual a la tangente de ese ángulo, y ese ángulo es la pendiente. La tangente de ese ángulo es la pendiente. ¿Correcto? Una derivada es la operación contraria a una integral. Igual que la tabla de multiplicar y dividir. ¿Ah? Para aprender a dividir, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué hubo necesidad de aprender bien antes de poder dividir? Sumar, restar, Multiplicar. Multiplicar, ¿correcto? Que la multiplicación, como dice el compañero, es una suma, ¿correcto? Y la multiplicación es hecha esa suma directo, ¿correcto? 6 por 3. Quiere decir que tengo que sumar 6 más 6 más 6. 3 veces 6. ¿Ah? Entonces, para poder dividir, tengo que saber multiplicar. Igual acá. Para poder integrar, que es la siguiente unidad que tenemos que hacer, debo saber derivar. Si no, voy a estar siempre
atorado, enfangado, paralizado. ¿Ok? Entonces, fíjense, varias formas de decir qué es una derivada. ¿Está bien? Esto mismo que acabo de repasar es lo que vamos a hacer en cálculo 2, pero para funciones no de dos variables, de más de dos variables. No solamente que haya X y Y, ¿no? Más de dos variables. No solamente para una función que tiene una variable independiente, para funciones que tengan más de una variable independiente y para funciones que tienen variables no solamente independiente y dependiente, funciones que tienen variables intermediarias, que no es ni independiente ni dependiente, en medio de las dos, intermediaria. La forma más simple de entender una variable intermediaria es cuando usted le encarga algo a un amigo. Conseguime, le dice, oye, yo quiero un celular que no sea muy caro, pero que tenga todas las funciones, que no sea tan caro, pero que me sirva. Entonces ese compañero, ese amigo, te consigo, mañana te voy a traer la muestra, o te mando bien el modelo y cuánto más o menos cuesta, te mando un mensaje. Ese amigo está haciendo de intermediario entre usted y el que tiene el celular. ¿Ah? Eso mismo, así de la vida, es que tenemos que entender las cosas de la ciencia. En este caso, variable intermediaria entre la dependiente y la independiente. ¿Correcto? Aunque usted no lo cree, esos tres tipos de variables siempre se presentan en cualquier investigación científica. Es decir, que un evento no depende de un tipo de factor, ¿no? Sino de otros factores. Esas son las variables intermediarias. ¿Alguna pregunta? Jóvenes aún. Para el próximo examen, cada uno tiene que llevar su carnet de identidad. ¿Ya? Porque no se puede con algunos, son pocos por suerte, que tratan de comprarlo, el título. Buscan quien le haga el examen en vez de él. Pagan, ese es comprar título. Gente que ya está un poco torcida y si no se endereza, va a ser otro más de lo que va a ser ítem fantasma. Uno más de lo que va a apoderarse.
del dinero de los bolivianos. Uno más que va a querer ser alto, una alta autoridad, sin saber cómo hacer su trabajo. A mí me da pena, lástima me da cuando me doy cuenta de esa situación con algún compañero que está empezando a vivir, que está queriendo formarse y ya está con esas mañas. Bueno, sigamos. Por suerte son pocos, digo. ¿Ya? No. Usted si no le hace el saco, tranquilo nomás. No está hablando por mí. Pero si le hace el saco, a la pinta se dio cuenta el profesor. ¿Será que sigo con esto o más bien me dedico a estudiar de verdad? Entonces, repito, vamos a definir ahorita la derivada de una función de varias variables, ¿correcto? Antes, anote qué número de investigación toca. 5. Y la número 5, ingeniero. Ya, investigación 5. Investigación 5. Superficie escuádrica. O ya se las di esta. No, cilíndrica no dio. No dio una acuárica, ingeniero. Sí, no dio. ¿No? Le mostré, ¿no? Pero no le dije que la dibujen o le dije. Sí, haga gráfico, ingeniero. Sí, ya no dio. Superficie acuática. Con dos ejemplos de superficie. Graficar cada superficie con 2 ejemplos. Ya. Entonces, ¿qué número de investigación era? 4. Eso. Ya. Entonces, esto para los que no anotaron, como algunos que ese día no anotaron o no vinieron. Investigación 4 fueron las superficies cuádricas, ¿correcto? Superficies cuádricas. Entonces, y en cada superficie dijimos que haga 2 ejemplos. ¿Ya? 2 ejemplos. ¿Por qué? Porque ahí la podemos incluir a la bola de fútbol, la circunferencia, ¿correcto? Porque tiene estas características. ¿Y por qué? Porque puedo dibujar sólidos y tener varios sólidos desde una superficie cuádrica. Por ejemplo, ¿sí? Usted imagínese una naranja. Una naranja. ¿Correcto? Aprovechamos la naranja en el plano YZ y dibujamos esto. Este es un círculo bien hecho, ¿ya? No como el que me sale ahí medio cuadrado. Esto está en el plano YZ.
estoy empezando a haciendo la intersección de mi superficie con el plano YZ y me sale ese círculo. Hago la intersección de mi superficie esférica de la bola de básquet, la bola de fútbol, con otro plano, con el plano XZ. Y me sale este otro círculo. Hago la intersección con el plano XY y me sale otro círculo, pero horizontal ya. Pasa por aquí, pasa por aquí, por aquí, por aquí. ¿Correcto? Usted va a ver en los textos alguna gráfica así de la esfera. Entonces, Inge, no es y que ahí tengo... en esas superficies cuadráticas también puede entrar un cilindro parado en el eje de la Z, más o menos, así. No. La ecuación, el formato, el modelo de la ecuación hace que estas tengan, sean diferentes a los cilindros. ¿Correcto? Esta, por ejemplo, su ecuación es así, la más sencilla. Y un cilindro, ¿cuántas variables tiene? ¿Cuántas variables tiene un cilindro? Dos. Dos. Aquí hay 3 variables. Ya no es cilindro. Y todas las cuádricas tienen 3 variables. Entonces no son cilindros, son cuádricas. ¿Correcto? Listo, ingeniero, gracias. Y los cuádrigos, las superficies cuádricas van a tener siempre esa forma, circulito. No, por ¿No? eso, para eso usted va a hacer la investigación. Cada una tiene diferentes formas. La otra, por decir. Ya, yo se la mostré, pero están pensando en la enamorada cuando yo les hablo a veces. ¿No? El que el 14 de febrero estaban pensando más en el examen. Otra cuádrica tiene su propia ecuación. Y así, ya, eso es lo que usted va a dibujar. Ahora, yo le decía, con las cuádricas yo tengo más panorama, ¿sí? Veo más para dibujar cualquier sólido. Sólido un poquito complicado.
¿Ah? Esto, si yo lo corto así, lo corto por aquí y me quedo solamente con esa parte de arriba, es como las gradas de un coliseo, que es medio circular. Hay otra superficie cuádrica que es media elipse, y lo podemos cortar y es como si sea un estadio de fútbol. ¿Ah? Entonces, pero este es el concepto que estoy diciéndole con acá, con esa cuádrica de allá de la derecha, lo puedo analizar con la esfera, con la bola de fútbol o la bola de básquet. ¿Ah? Esa es completa la superficie. Entonces, fíjese qué caracteriza esta superficie. Todos los puntos de la superficie verde tienen la misma distancia al centro, tiene el mismo R. Cualquier punto de ella, ¿correcto? Si es este punto, esto es R. Cualquier punto. Si es este punto, esto es R. Entonces, todos los puntos de una superficie esférica son equidistantes. Tiene la misma distancia al origen. ¿Correcto? Cuando usted toma una bola y es bien redondita, no está maltratada, es una esfera bien hecha, no deformada, ¿verdad? Pero yo la puedo cortar, como cuando usted va a exprimir, cuando usted va a chupar una naranja, ¿qué es lo que hace? Si tiene una naranja y quiere chuparla, ¿qué es lo que hace? La verdad, le saca un poco la cáscara, la pela, y le hace una tapa. Al hacer la tapa, la verdad, le hace una boca por donde va a chupar. La corta, la parte de uno de los lados. Ese corte lo hace, es como hacer, lo corta con un plano. En la parte de allá de atrás casi que no lo puedo ver, ¿ya? Con un plano Z igual a, ¿sí? Un poco más chico que el radio. Eso allá de atrás casi que no se lo ve por la perspectiva. Y saca esto verde de acá. ¿Correcto? Este es horizontal, corta. Ya no es el volumen que teníamos antes. Ya es toda la esfera menos esto que es la tapa que le hemos traído.
Pero como le hice un huequito y me estoy pringando enterito, la voy a, correcto, ya no la puedo exprimir, entonces más bien me la voy a comer, así como dicen los doctores que hay que comer una naranja, correcto. Entonces la puedo partir por la mitad, por acá. Y borro y me hago de lo de atrás. ¿Correcto? Entonces modifico, ya es la mitad de la esfera, ¿sí? La parte derecha, ¿correcto? Por aquí va. Menos la tapa, la mitad de la tapa, sí. Y juego, así, hago diferentes volúmenes, lo puedo partir por la cintura, sí, este otro, 3 volúmenes ya vamos haciendo, ¿correcto? Lo partimos por la cintura y eliminamos la parte de abajo. Otro volumen. ¿Vale? Entonces tengo más panorama para hacer volúmenes. Y en eso consiste la investigación 5. ¿Correcto? La investigación 5, graficar 5 volúmenes limitados por 4 o más superficies. ¿Alguien se acuerda la pregunta de ayer? ¿Qué era? X cuadrado más Z cuadrado igual a, ¿cuánto era? 2. 16. 16. 4 al cuadrado. Una superficie, un cilindro. La otra era, ¿alguien se acuerda? X más 2Y X más 2Y igual a 2, igual a creo, ¿no? 4. A 4, ya, van 2. X igual a 0. X igual a 0, van 3, Y igual a 0. Y igual a 0. van 4. Como el examen de ayer. Y si quiero, ese volumen que usted hizo ayer, le puedo poner, para hacer otro, Z igual a 0, o cualquier otro valor de Z. Es decir, lo va a cortar. Ayer salió, creo, así, como la cosa, creo que salía así, creo.
el volumen. Voy a esta parte de acá. A ver, aquí igual a 0. Ah, era acá. Sí. Esto es equivalente a 0, que está acá atrás, que no lo veo. Igual a 0. Ah, pero esto. Sí, aquí. Algo así. Y esto de aquí. Ah, es esto. Es de aquí. X cuadrado más Z cuadrado igual a 16. Algo así era. Ya lo, yo creo que estoy dando tiempo para que cada uno trate de rehacer su examen. Tiene que estar bien hecho. No, estoy más o menos pensando, a ver, en base a las ecuaciones, si están aquí por las ecuaciones. Así está el cilindro X más Z cuadrado igual a 16. Este es 4, esto menos 4, y este es 4 negativo, y este es 4. Esto está atrás. Bien hecho, si no más así, a mano alzada. ¿Correcto? Ah, si desde aquí. Ah, ya. Estaba haciendo otro. Ya. Corta en 4 para X y en 2 en Y. Sí, así es. Aquí, esto es 4, esto es 2. Eso viene así. Porque esto es vertical, ¿no? Sí, vertical. Así es, así es. Ay, estamos mal en geografía. Aquí lo hacemos separadito para que usted lo vaya haciendo mejor, ¿ya? X, Y y Z. Como dijo su compañero, aquí es 4 y aquí es 2. Entonces, este plano es así. ¿Correcto? Este plano es así y acá debajo también porque no había el Z igual a 0. Si era el Z igual a 0 era hasta aquí nomás. Esto es este. El cilindro es así como lo hice. Correcto. Por eso hay que dibujarlo en los ejes para no chiparse. El cilindro
techadito. Y con este usted lo va a cortar así. Ahora ya sale más cristiano mi dibujo. Ahí, ahí. Así. Y esto se repite debajo. No se lo hago para que usted bregue, ¿ya? Hasta aquí, hasta X0. Y ¿por qué? Por Y0 te da hasta aquí. Y esto se repite debajo. Porque no había este Z igual a 0. Hasta ahí era. Todo el círculo. Bueno, entonces esta es la investigación, ¿ya? 5 es hacer 5 volúmenes como en el examen, donde haya 4 o más superficies que limitan el volumen. ¿Correcto? Le decía, es importante que usted lo rehaga el examen y usted mismo vea dónde se pudo equivocar. Ahorita le voy a buscar las preguntas para que usted lo vaya haciendo. Yo le voy a guiar con un poco de la interpretación de la pregunta y qué es lo que teníamos que hacer para que usted lo vaya haciendo. Ya en una clase posterior lo hacemos completo entre todos, ya cuando usted haya hecho su parte, que es rehacerlo el examen. ¿Correcto? Y usted mismo ya sabe más o menos cuánto es su nota. ¿Ok? No espere que yo se la dé, que se la voy a dar, por supuesto. Voy a borrar esto. Mientras tanto voy a buscar el examen, las preguntas, que lo tenga embolsadito todavía.
¿Correcto? Entonces ya saben más o menos cómo es el volumen, ¿no? ¿Correcto? ¿O hay alguna duda del volumen? La otra pregunta decía, allá la intersección de la recta que pasa por, de la recta que pasa por cada uno de esos dos puntos. La 2 decía así. Tengo L1, tengo un punto 1, punto 2, conocido, y tengo otra recta, L2, y tengo el punto 3, ¿correcto? Y el punto 4. Así era el enunciado. Que era lo que pedía la intersección, este punto de intersección. ¿Cuánto es X y Z? ¿Correcto? Espero que lo hayan hecho todos. ¿Por qué? Porque yo, ¿qué era lo que tenía que hacer primero? Hallar las ecuaciones de L1. Tengo todo, tengo los puntos, puedo hallar toda la ecuación de L1. Las ecuaciones de L2, lo mismo. Entonces, aquí va a existir un T1, y acá va a existir un T2, de tal manera que yo obtenga el punto P sub I. De tal manera que yo obtenga el punto P sub I. Es decir, en la recta L1, la ecuación de L1, con las ecuaciones de L1 hemos estado diciendo, y vamos a seguir diciendo, que yo encuentro puntos de la recta. Aparte de esos dos puntos, puedo encontrar este otro punto. ¿Cómo? Dándole valores a T. ¿Correcto? Pero aquí el que me interesa no es este, sino este de acá. Entonces, va a existir un T1 de tal manera que yo obtenga el punto de intersección. Lo mismo, para L2 va a existir un valor de su parámetro de sus ecuaciones de tal manera que yo me ubique en el mismo punto P sub I. Con ambas ecuaciones resuelvo el sistema, ¿ya? El sistema de ecuación, y aquí obtengo el valor de T1 y el valor de T2. Con cualquiera de los valores reemplazo en la ecuación correspondiente. Voy a ponerle ABC, D, L voy a poner.
obtengo las coordenadas del punto. Si uso el valor del parámetro, por supuesto que debo reemplazarlo. Aquí le voy a poner pi, un valor. Ya pi. Se reemplazan las ecuaciones de L2. Por supuesto que tengo que obtener las mismas coordenadas. En eso consistía hallar la intersección. ¿Alguna pregunta? Para irnos al inciso B. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta de cómo hallo la intersección? Debo hallar las ecuaciones de cada una de las rectas y le doy otro valor T sub 1 a su parámetro y T sub 2 de tal manera que obtenga P sub I. Quiero obtener P sub I. Hallo ¿cuál es el valor de ese parámetro? Usando ambas ecuaciones. Por eso que resuelve el sistema de ecuación con dos de las ecuaciones, con X, con Y de la otra, ya tengo el sistema. Bueno, ese es el inciso A. El inciso B. El inciso B ya esto está conocido. El inciso B dice hallar el plano que pasa por los 4 puntos. Entonces, yo no tengo por qué preocuparme de los planos si la tengo la L1. Con el mismo color voy a ponerla. Tengo la L1 que pasa por los 2 puntos. La tengo la L2 que pasa por los otros 2 puntos. Al usar las rectas, al usar las ecuaciones de la recta, ya cumplo que mi plano va a pasar por los 4 puntos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que me falta encontrar? Anormal. ¿Correcto? Entonces, esto lo hemos hecho en varios ejercicios que estaban en sus apuntes. Este es el plano. ¿Qué debo determinar? ¿Qué debo resolver? El determinante usando los números directores de L1, los números directores de L2. Hallo su determinante para hallar A, B, C mayúscula. ¿Correcto? Y tengo 5 puntos para reemplazar en la ecuación del plano. ¿Correcto? Esta es la ecuación del plano. Cualquiera de los 5 puntos uso para reemplazar como punto conocido. Y los otros lo usan, ¿por qué? Porque el A minúscula, B minúscula, A1, B1, C1, ya estoy usando los 2 puntos. El A2, B2, C2 de la L2, estoy usando los puntos. Y con eso hallo el determinante. Usted tiene ahí ejemplos en sus apuntes. Ahí sale A, B y C.
¿correcto? Y debería graficar este plano, ¿correcto? ¿Alguna pregunta de la pregunta 2? ¿Alguna duda? Si alguien, yo creo que todos están conscientes de que estos ejercicios los hemos hecho en clase, ¿correcto? Entonces, con tan solo mirar sus apuntes, ya tenía ahí qué es lo que tenía que hacer. Peor si usted los pasó en limpio. Dijimos que una de las claves es hacer los ejercicios de los apuntes de clase primero, después hacer ya los otros ejercicios que están propuestos. Siempre yo me acuerdo de una compañera, de una estudiante, mujer ella, se inscribió la primera vez, fue mi alumna desde cálculo 1, y después se inscribió en cálculo 2 también en mi grupo y se aplazó. Y luego se inscribió otra vez en mi grupo por segunda vez en cálculo 2 y se aplazó otra vez. Y me dice, ingeniero, no sé si usted me puede ayudar. Yo siento que la sé la materia, así me dice. Porque no, ella era bien responsable, bien, es la palabra correcta, es responsable, o sea, hacía las tareas, y mire, tengo dos textos, me dijo, de los 2 semestres que la estoy llevando. Y ahora me he inscrito por tercera vez, me dice. Y aquí, mire, fíjese, tengo los 2, pero no me ha sido suficiente. Ella no venía a decir, yo merezco pasar, ni nada, sino me dijo, no ha sido suficiente como para que la apruebe. Y su texto no era unos mamarrachos, no era tan elegante, bonito. ¿Ah? Entonces, yo te voy a dar un solo tic, se llaman tic esas orientaciones, ¿no? Eso le dicen primero tenés que hacer los ejercicios en forma conceptual de los apuntes de clase. La mayoría lo he hecho, pero lo voy a hacer de nuevo. Todos los ejercicios que tengo en estos mis libros. Y luego, hacer todos los exámenes que hay en esos libros. Y después hacer los ejercicios más sobresalientes que vos veas, que tengas en tus diarios, en tus investigaciones. Así lo hizo. Y sacó una excelente nota. Y me dijo, ingeniero, no usé el libro, ningún libro. Usé mis 2 libros que yo hice. Y le agradezco, me dijo, porque me di cuenta que no había sabido estudiar como en forma orientada. Estudiaba así nomás, ¿no? Lo que es, sin tomar atención en forma conceptual cada ejercicio, por más simple que sea.
O sea, hace años que no la veo, ya debe ser profesional, porque de esto hace varios años que pasó y por la forma en que pasó y la forma en que ella vino y me habló ya de que qué podía hacer para que no vaya a reprobar otra vez. Porque me dice así, yo siento que la sé la materia, pero también sé que algo estoy fallando. Me pongo nerviosa, me olvido de las cosas, ya cuando estoy en el examen. No, le digo, usted sabe, entonces eso le tiene que dar tranquilidad. Usted estudió, eso le tiene que dar tranquilidad. Usted se preparó, eso tiene que dar tranquilidad. ¿Mm? Y así fue. Ahora, la otra pregunta. ¿Cuál era la otra? Aquí está. Esto también. Hallar el área de este triángulo. Vamos a modificarlo un poquito para que no parezca equilátero. ¿Qué le hago? Ahí. Va, siempre me sale medio equilátero. Hallar el área. ¿Correcto? De la forma que usted haya estudiado. Ya sea, ¿cómo es la cosa? Base por altura dividido 2. Ese área. ¿Correcto? Y como usted tenía que hallar los ángulos en el inciso B, si uso este ángulo, esta es mi altura. ¿Correcto? Está también en los apuntes, seno de alfa es cateto opuesto, porque este es el ángulo recto, sobre hipotenusa, este lado 1, 2. Y ahí haya esto. Y la base es L2, 3. En mi esquema, me estoy basando en mi esquema, no en el ejercicio. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Compañeros de cálculo 2 del partido, le iba a decir. Y la otra pregunta, ¿qué más decía este? Eso. Y allá los ángulos internos. Coseno del ángulo interno es igual a la suma del producto de sus números directores. A1 por B1, C1 por C2. Va, este es B, ¿no? ¿Qué es lo que estoy escribiendo? Estoy escribiendo mal. A1 por A2, B1 por B2, más C1 por C2. Dividido
Correcto, eso lo hemos estado estudiando varias veces. Correcto, para cada ángulo interno usa el mismo teorema. Así como lo hallé alfa con este teorema. ¿Correcto? Y el último, si no hay alguna pregunta del 3, el 3, o el 4 quiero decir. Sí, nos vamos al 4. Dice ya la ecuación del plano. Quiero este plano. Que pasa por 2 puntos. Punto 1 conocido y punto 2 conocido. Y además forma un ángulo de 35 grados. Con el plano X más Y más Z igual a 2. $35. ¿Correcto? Ese era el enunciado. Graficar el plano. Entonces, yo tengo mi normal con sus números directores que lo necesito conocer para reemplazar en la ecuación del plano. Y el ángulo formado por 2 planos es igual al ángulo formado por sus rectas normales, por perpendicularidad. ¿Correcto? Entonces dijimos, cuando yo voy a hallar el ángulo entre 2 planos, uso los números directores subnormales y uso el mismo teorema que acabo de borrar. ¿Correcto? Entonces, ¿qué significa? Que coseno de 35 grados es igual, ángulo entre los 2 planos, es igual a A por 1, B por 1, más C por 1. Esa es la suma del producto de sus números directores. Sobre la raíz al cuadrado más B cuadrado más C cuadrado por un lado y raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esta es mi ecuación que hace que cumpla que los planos tengan 35 grados entre ellos. Como el techo con respecto al cielo falso, techo de una vivienda, que está alrededor de esta pendiente, 35 grados, tangente 35.
Y la otra condición es que, lo vemos acá, esta L, ¿correcto? Si le llamo L1, entonces va a tener su A1, B1, C1. A1 por A, B1 por B, más C1 por C igual a 0, porque son perpendiculares. Lo anota acá para que usted no se chipe. Este tiene su A1, B1 y su C1 minúscula. Amor. Esta es la ecuación 2. Resuelve esto y obtiene un conjunto de A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Como son dos ecuaciones con tres variables, A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, entonces cada uno de ellos va a estar en función del tercero. Quiere decir que usted puede usar esta normal o esta otra que está más acá, esta otra. Tiene N solución. Y listo. No había más que resolver estas dos ecuaciones. Inge, el examen estaba como una carne asada, lo tiraba, tardaba, pero el resultado era riquísimo. ¿Está bien? Entonces, no sé si hay alguna duda. Este es el único que había que plantear las dos ecuaciones estas y yo lo vi a la mayoría que estaban con el texto. ¿Correcto? Y ahí, entre los ejercicios hechos, está el ejercicio. Aquí vamos a ver si lo pillo. Vamos a ver si lo pillo. En la 25 estaba. En la página 25. Ajá, un ejercicio similar era. Por eso. La de aquí está, como dice el compañero. Aquí. El ejercicio 2. Era el mismo ejercicio. Pero cuando yo no he hecho los ejercicios, no lo veo por muchas veces, ¿no? Entonces, el medio complicadito estaba hecho en el texto. Un ¿Y por abrazo. qué no avisó pues ese dato y uno pensando? Ay, señor jóvenes, es que ahí está el detalle, ¿no? Dijo Cantinflas. Ahí vamos a quedar, compañero, por hoy día. Una consultita, Diga. en la parte donde dice coseno de 35 grados, en la parte de abajo dice raíz de 3. ¿De dónde salió eso? Sí, exactamente eso. ¿No ves que es raíz de A al cuadrado, B al cuadrado, B al cuadrado, y raíz de los otros? Aquí hay uno, aquí hay uno, y aquí hay uno, del otro plano. El A mayúscula del plano dado, el B mayúscula del plano dado y el C mayúscula del plano dado. Esto mismo que hay aquí.
1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado. El mismo teorema que usamos en el triángulo que pasa por los 3 puntos, para hallar los ángulos internos. ¿Por qué? Porque, ¿sí? Por perpendicularidad, voy a tratar de dibujar una perpendicular acá. ¿Ya? Al plano verde. Este es el plano rojo. Este ángulo de aquí se repite acá. Por eso es que usamos el mismo teorema anterior. Bueno, compañeros, no deje de hacer su diario. Usted tiene ahorita la obligación de mirar, empezar a mirar derivadas. ¿Cómo vamos a derivar funciones de varias variables? Exactamente igual como en cálculo 1. ¿Correcto? Entonces usted en su diario, en sus apuntes, empieza a derivar cualquier función que se le presente. Porque tiene que aprender a derivar bien ahora, en este curso de verano. ¿Ok? Un abrazo, cuídense por favor. Los espero mañana. Gracias, ingeniero. En el mismo Hasta luego, día. ingeniero. Chao, Hasta luego, chao. ingeniero. Nos vemos. Cuídense, Muchas por gracias, favor. ingeniero. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Bendiciones. Hasta luego, ingeniero. Gracias.